La noche en Ciudad de México siempre había tenido un pulso propio, un latido que resonaba en las calles empedradas del centro histórico, en los bares clandestinos de la Condesa, en los rincones oscuros donde la modernidad y la antigüedad se encontraban en un abrazo incómodo. Pero para Damon Bladius, ese pulso era apenas un susurro monótono, una melodía repetida durante más de 1000 años, hasta convertirse en ruido blanco. Desde su penthouse en Polanco, observaba la ciudad extenderse como un organismo vivo, sus luces parpadeantes como células brillantes en un cuerpo enfermo de historias, secretos y sangre. Había visto esta ciudad nacer, crecer, morir y renacer incontables veces. Había caminado por Tenochtitlán cuando las pirámides aún tocaban el cielo. Había presenciado la conquista española desde las sombras. Había bailado en los salones del Porfiriato y sobrevivido a cada revolución, cada terremoto, cada cambio de régimen. Para un vampiro milenario, la eternidad no era un regalo, sino una condena a la repetición. Damon se movía por los círculos de poder de la ciudad con la gracia de quien conoce cada jugada antes de que se haga. Sus negocios eran variados y turbios, clubes nocturnos exclusivos, galerías de arte, inversiones inmobiliarias que transformaban barrios enteros. Nadie cuestionaba su riqueza ni su influencia. Los políticos corruptos le debían favores, los empresarios buscaban su aprobación, y las familias de abolengo lo invitaban a sus eventos con la esperanza de capturar algo de su misterioso magnetismo. Pero detrás de la fachada de empresario sofisticado, Damon vivía según reglas ancestrales que habían mantenido su existencia intacta: nunca formar vínculos verdaderos, nunca exponerse a la luz del día sin preparación y, sobre todo, nunca beber de quien llevara sangre de igual. Estas reglas no eran caprichos, eran la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias fascinantes. La monotonía de su existencia se rompió una noche de octubre, cuando decidió visitar una nueva galería de arte en la Roma Norte. El lugar se llamaba Umbral, un nombre apropiado para un espacio que prometía ser un portal entre mundos. La inauguración atraía a la crema de la sociedad cultural de la ciudad: artistas hambrientos de reconocimiento, coleccionistas con más dinero que gusto, críticos amargados que destilaban veneno con cada palabra. Damon no esperaba encontrar nada de interés, solo cumplía con las apariencias sociales que mantenían su fachada intacta. Pero entonces la vio, y todo cambió. Eliza Thorne estaba de pie frente a su propia obra, una instalación de espejos rotos y luces de neón que proyectaban sombras fragmentadas en las paredes blancas. Ella misma parecía una obra de arte: cabello negro azabache recogido en un moño despeinado, ojos color ámbar que brillaban con una intensidad casi felina, piel pálida que contrastaba con el vestido de terciopelo burdeos que usaba. Pero no era su belleza lo que capturó a Damon, sino algo más profundo, algo que no había sentido en siglos. Había una luz en ella, una vitalidad que irradiaba como el sol en pleno día, y paradójicamente esa luz lo atraía como la polilla a la llama. Cuando sus miradas se encontraron a través del espacio lleno de gente, Damon sintió algo que había olvidado por completo: hambre verdadera, no por sangre, sino por conexión. Se acercó a ella con la confianza de quien ha seducido a miles a lo largo de los siglos. «Tu obra habla de fragmentación y reflexión», dijo en un español perfecto, sin rastro del acento que había llevado en vidas pasadas. «¿Buscas mostrar cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo nos ven los demás?»
Elisa lo miró con curiosidad, sin el deslumbramiento inmediato que Damon usualmente provocaba. «Busco mostrar que ambas cosas son lo mismo», respondió ella, su voz clara y directa. «Somos fragmentos de percepciones, nuestras y ajenas. Nada de lo que vemos es completamente real ni completamente falso». Damon sonrió, genuinamente intrigado. Una perspectiva muy existencialista para alguien tan joven. Elisa arqueó una ceja. «¿Y tú qué sabes de mi edad?» «Intuición», mintió Damon, aunque podía leer edades humanas con la precisión de un reloj suizo. Ella tenía 26 años, tal vez 27, llena de vida y promesas de futuros que él nunca tendría. Hablaron durante horas, mientras la galería se vaciaba y las luces se atenuaban. Elisa le contó sobre su llegada a México 5 años atrás, huyendo de una vida aburrida en Londres, buscando inspiración en un país que vibraba con colores y contradicciones. Le habló de su fascinación por el arte urbano, por las leyendas que se escondían en cada esquina de la ciudad, por la forma en que la muerte y la vida bailaban juntas en la cultura mexicana. Damon escuchaba, verdaderamente escuchaba, algo que no había hecho en décadas. Y mientras ella hablaba, él sentía algo despertarse en su interior, algo que había enterrado bajo capas de cinismo y aburrimiento, el deseo de conocer a alguien, de verdad, más allá de la superficie. Cuando la noche terminó y el encargado de la galería comenzó a dar señales de querer cerrar, Damon hizo algo que rompía su propia regla de no involucrarse. Le pidió su número. Elisa lo miró con una mezcla de diversión y cautela. Un empresario misterioso y rico pidiéndole el número a una artista pobre y desconocida. Suena al inicio de una historia que he escuchado antes. Damon rió, un sonido que le sorprendió por su autenticidad. «Te prometo que mi historia es diferente». «Eso dicen todos», respondió ella, pero le dio su número de todas formas, garabateado en el reverso de una tarjeta de presentación de la galería. Los días siguientes fueron un torbellino para Damon. No podía dejar de pensar en Elisa, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de arte, en el sonido de su risa cuando él hacía un comentario ingenioso, en la manera en que ella lo desafiaba intelectualmente sin darse cuenta de quién o qué era él realmente. Se encontraron varias veces, en cafés de Coyoacán, donde ella le mostraba sus cuadernos de bocetos, en cantinas de la Doctores, donde ella insistía en probar pulque y él fingía beber, en paseos nocturnos por Chapultepec, donde las sombras de los árboles antiguos los envolvían como cómplices. Con cada encuentro, la atracción crecía, pero también crecía algo más peligroso, afecto genuino, tal vez incluso el inicio de amor. Damon sabía que estaba jugando con fuego. En más de 1000 años había aprendido que los vampiros no amaban, no en el sentido humano de la palabra. Consumían, poseían, dominaban, pero el amor verdadero requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era la antítesis de la supervivencia vampírica. Además, estaba el problema práctico. Si se involucraba demasiado con Elisa, eventualmente necesitaría alimentarse de ella. No por necesidad nutritiva, sino porque la sangre de aquellos a quienes uno deseaba era la más dulce, la más embriagadora. Y ahí residía el dilema que lo atormentaba cada noche. ¿Cómo mantener la distancia necesaria cuando cada fibra de su ser ancestral anhelaba acercarse más? Una noche de luna llena, Damon invitó a Elisa a su penthouse, rompiendo otra de sus reglas: nunca llevar a alguien significativo a su verdadero santuario. El lugar era un testimonio de sus siglos de existencia. Arte precolombino auténtico en las paredes, primeras ediciones de libros raros en estantes de caoba, vinos de cosechas que ya no existían, y vistas panorámicas de una ciudad que él había visto transformarse innumerables veces. Elisa caminó por el espacio con asombro reverente.
sus dedos rozando objetos con el cuidado de quien entiende el valor de lo antiguo. «Este lugar es como un museo», murmuró ella. «¿Cómo es que tienes todo esto?» Damon se sirvió un whisky que no bebería, solo por mantener las apariencias. Herencia familiar, coleccionistas compulsivos, todos ellos. La mentira salió suave, practicada a lo largo de décadas. Se sentaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Elisa hablaba de sus planes para una nueva exposición, algo sobre la impermanencia y la memoria, temas que resonaban dolorosamente con la existencia de Damon. Mientras ella hablaba, él la observaba, memorizando cada detalle. La forma en que el viento movía mechones sueltos de su cabello, el gesto inconsciente de tocarse el cuello cuando estaba pensativa, el brillo de sus ojos bajo la luz de las velas que había encendido. Y entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, Damon se inclinó y la besó. El beso fue como despertar de un sueño milenario. Elisa respondió con una pasión que lo sorprendió. Sus manos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándose contra el suyo con una urgencia que igualaba la suya propia. Por un momento glorioso, Damon olvidó lo que era, olvidó las reglas, olvidó los peligros. Solo existía Elisa, su calor, su vida pulsando tan cerca. Y entonces el hambre ancestral despertó. No el hambre emocional o el deseo carnal, sino el hambre primaria. La necesidad de sangre que definía su naturaleza vampírica. Sus colmillos se extendieron involuntariamente y con un control que había perfeccionado durante siglos, Damon se apartó bruscamente. «¿Qué pasa?», preguntó Elisa, su respiración agitada, confusión y preocupación en su rostro. Damon se alejó, dándole la espalda, luchando por retraer sus colmillos, por controlar el monstruo que rugía dentro de él. «Necesito un momento», logró decir, su voz tensa, pero Elisa no era de las que se asustaban fácilmente. Se acercó a él, puso una mano en su hombro. «Damon, sea lo que sea, puedes decírmelo». Él rió amargamente. «No, no puedo. Créeme, es mejor así». Pero cuando se volvió para mirarla, cuando vio la preocupación genuina en sus ojos, algo en él cedió. Tal vez era el cansancio de tantos siglos de secretos, o tal vez era el deseo desesperado de ser visto por quien realmente era. Pero en ese momento, Damon tomó la decisión más peligrosa de su larga existencia: mostrarle la verdad. «Elisa», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que voy a decirte va a sonar a locura, pero necesito que escuches hasta el final». Ella asintió, seria ahora, como si percibiera la gravedad del momento. Damon respiró hondo, innecesariamente dado que no necesitaba aire, y continuó. «No soy lo que parezco. No soy humano. No lo he sido en más de 1000 años». La expresión de Elisa no cambió inmediatamente, como si estuviera procesando las palabras, buscando el significado oculto. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó finalmente. Damon dejó que sus colmillos se extendieran de nuevo, permitió que sus ojos brillaran con ese fulgor sobrenatural que usualmente ocultaba. «Significa que soy un vampiro, Elisa, un bebedor de sangre, un monstruo de las leyendas que tanto te fascinan. Y estoy aterrorizado porque por primera vez en siglos he encontrado a alguien por quien podría romper todas mis reglas, todas las barreras que me han mantenido con vida, si se puede llamar vida a esto». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el distante rumor de la ciudad abajo. Elisa lo miraba, sus ojos ámbar escaneando su rostro, sus colmillos, como si intentara encontrar la cámara oculta, el truco, la explicación racional. Damon esperó, preparado para que ella huyera, para que gritara, para que su mundo cuidadosamente construido colapsara. Pero Elisa Thorne no era predecible. Después de lo que pareció una eternidad, ella habló. Su voz,
sorprendentemente tranquila. «Muéstrame más». No era la respuesta que Damon esperaba. «¿Qué? Muéstrame más», repitió ella, más firme ahora. «Si esto es real, si no estoy teniendo algún tipo de episodio psicótico, entonces muéstrame, pruébalo». Damon la observó con asombro renovado. En 1000 años había revelado su naturaleza a un puñado de humanos, y la mayoría había reaccionado con terror o incredulidad. Pero Elisa, esta artista británica en una ciudad mexicana, le pedía pruebas con la curiosidad de un científico. Con movimientos deliberados, Damon tomó un cuchillo de cocina de la isla del penthouse. Sin ceremonia, se hizo un corte profundo en la palma de su mano. Elisa jadeó, pero no apartó la mirada. Observó fascinada cómo la herida se cerraba ante sus ojos, la piel regenerándose hasta no dejar rastro de la lesión. «Esto es imposible», susurró ella, pero había asombro en su voz, no negación. «No necesito respirar», continuó Damon, y para demostrarlo dejó de hacerlo, permaneciendo inmóvil como una estatua durante 2 minutos completos antes de volver a inhalar. «Puedo escuchar tu corazón desde aquí, contar cada latido. Puedo oler tu sangre, tipo O positivo si no me equivoco, con un toque de algo más que no logro identificar, algo que me confunde». Elisa tragó saliva, pero dio un paso adelante en lugar de retroceder. «¿Y el sol? Puedo tolerarlo con preparación, protección solar extrema, pero me debilita. Prefiero la noche, siempre ha sido así». «¿Y la sangre?» La pregunta era inevitable. Damon asintió. «Necesito sangre para sobrevivir, pero no tanto como las leyendas sugieren. Una vez al mes es suficiente. Tengo fuentes, donantes voluntarios que no recuerdan nada después. No mato, no si puedo evitarlo. Esa regla me la impuse hace siglos». Elisa se sentó en el sofá de cuero italiano, procesando la información como si estuviera estudiando una nueva teoría artística. «Entonces, cuando me besaste, el hambre despertó», admitió Damon. «No porque quisiera lastimarte, sino porque mi naturaleza no distingue entre el deseo emocional y el físico. Son lo mismo para mí». Ella lo miró con esos ojos ámbar que lo desarmaban. «¿Y qué harás al respecto?» Damon se arrodilló frente a ella, una posición de vulnerabilidad que nunca había adoptado ante nadie. «Puedo alejarme, puedo desaparecer de tu vida y dejarte seguir con tu existencia normal. Sería lo más seguro, lo más sensato. Pero...» Había esperanza en esa palabra, y eso hizo que el corazón inexistente de Damon se contrajera. «Pero no quiero hacerlo. Por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, me importa a alguien. Me importas tú, Elisa. Y eso me aterroriza más que cualquier cazador de vampiros, más que cualquier rival inmortal». Elisa extendió la mano y tocó su rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una ternura que lo deshizo. «Entonces, no te alejes», dijo simplemente. «Esto es una locura. Probablemente debería salir corriendo y no mirar atrás. Pero he pasado mi vida entera buscando algo real, algo que trascienda lo ordinario. Y tú, Damon Bladius, eres cualquier cosa menos ordinario». Él tomó su mano, besó su palma. «Esto será complicado, peligroso incluso. Mi mundo no es seguro». Ella sonrió, una sonrisa que era mitad desafío, mitad rendición. «Nada que valga la pena es seguro». Y así, con esas palabras, cruzaron el umbral juntos, sin saber que el verdadero misterio apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron una exploración cautelosa de lo que significaba una relación entre un vampiro milenario y una artista mortal. Damon le mostró a Elisa aspectos de su mundo que había mantenido ocultos durante siglos. Los clubes nocturnos subterráneos donde los inmortales se reunían, las antiguas catacumbas bajo el centro histórico que servían como refugio,
las colecciones privadas de arte que solo los ojos vampíricos habían admirado. A cambio, Elisa le mostró su mundo, la belleza de la impermanencia, la pasión de crear algo sabiendo que desaparecería, la conexión humana que él había olvidado valorar. Damon redescubrió la ciudad que creía conocer completamente a través de sus ojos, viendo magia en mercados de la Merced, poesía en los grafitis de Tepito, eternidad en los atardeceres que él normalmente evitaba. Pero había una tensión constante, un hilo invisible que se estiraba entre ellos cada vez que se acercaban demasiado. Damon mantenía su hambre bajo un control férreo, alimentándose de sus fuentes habituales con más frecuencia de lo necesario, asegurándose de nunca estar demasiado hambriento cerca de Elisa. Sin embargo, el deseo por ella crecía, no solo el físico, sino ese anhelo vampírico profundo de probar la sangre de quien amaba, de crear un vínculo más íntimo de lo que cualquier humano podría comprender. Era una tortura exquisita, estar tan cerca de lo que más deseaba y no poder tomarlo. Elisa lo notaba, veía la tensión en sus hombros cada vez que se besaban, la forma en que él se apartaba cuando ella lo tocaba ciertas zonas del cuello. «Estás luchando contra ti mismo», le dijo una noche mientras caminaban por las calles vacías de San Ángel. «No puedes vivir así para siempre». «He vivido así por 1000 años», respondió Damon, aunque ambos sabían que era diferente ahora. «Nunca ha sido así de difícil», admitió finalmente. Elisa se detuvo bajo un farol antiguo, la luz amarillenta bañando su rostro. «¿Por qué no me muerdes?» La pregunta era directa, sin miedo. Damon se tensó. «Porque una vez que lo haga, todo cambiará. El vínculo de sangre entre vampiro y humano es adictivo para ambos. Y hay reglas, Elisa, reglas que he seguido durante siglos. No puedo beber de ti sin consecuencias». «¿Qué consecuencias?» Damon dudó, preguntándose cuánto debía revelar. «El vínculo de sangre crea una conexión telepática, emocional. Sentirías lo que siento, verías partes de mi pasado, de mi verdadera naturaleza». Y yo, se detuvo, luchando con las palabras. «Yo me volvería dependiente de ti, de tu sangre específicamente. Es como una adicción, pero peor. He visto a vampiros destrozarse por perder a sus vínculos de sangre». Elisa procesó esto, su mente artística visualizando las posibilidades. «Entonces es un riesgo para ambos». «Un riesgo enorme», confirmó Damon. «Por eso nunca lo he hecho, no en serio. He tenido vínculos temporales, necesarios para alimentarme, pero siempre los rompo antes de que se vuelvan permanentes». «¿Cómo se rompen? ¿Con distancia, con tiempo o con la muerte, aunque prefiero evitar esa opción?» Elisa tomó sus manos, las frías manos que habían vivido 1000 años. «¿Y si yo quiero el vínculo? ¿Y si quiero entenderte completamente, sentir lo que sientes?» Damon la miró con una mezcla de anhelo y terror. «No sabes lo que estás pidiendo. Entonces enséñame», ella susurró, y antes de que él pudiera protestar, acercó su cuello a sus labios, una invitación imposible de ignorar. El monstruo en Damon rugió, exigiendo que tomara lo que se le ofrecía. Sus colmillos se extendieron involuntariamente, su cuerpo tenso con la anticipación. Podía oler su sangre, el pulso acelerado de su corazón, la calidez de su piel tan cerca. Sería tan fácil, tan natural. Pero entonces algo extraño sucedió. Cuando intentó morder, cuando sus colmillos tocaron la piel de su cuello, una fuerza invisible lo repelió violentamente. Fue como chocar contra un muro invisible, una barrera que no podía ver, pero que lo empujó hacia atrás con una fuerza que no había experimentado en siglos. Damon cayó al suelo, aturdido, mientras Elisa lo miraba con confusión y preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó ella,
tocándose el cuello donde él había intentado morder. No había marcas, ni siquiera un rasguño. No lo sé, admitió Damon, levantándose con dificultad, su orgullo tan herido como su cuerpo. Nunca me ha pasado algo así. Intentó de nuevo, con el mismo resultado. Era como si hubiera un campo de fuerza invisible alrededor de Elisa, específicamente diseñado para repeler a los vampiros, o al menos para repelerlo a él. La frustración de Damon se mezcló con fascinación. En 1000 años había encontrado humanos con inmunidades parciales, sangre que sabía mal o que era tóxica para los vampiros, pero nunca había visto una protección tan completa, tan absoluta. «Esto no es normal», dijo finalmente, su mente de estratega ya analizando las posibilidades. «Algo te protege, algo poderoso». Elisa se veía más confundida que asustada. ¿Qué podría hacer eso? «Magia antigua», respondió Damon, su voz grave. «Un hechizo de protección, tal vez un linaje especial». «Elisa, ¿qué sabes de tu familia, de tu historia?» Elisa se encogió de hombros. «No mucho. Mis padres murieron cuando era pequeña, un accidente de auto. Me crié con mi tía en Londres, quien tampoco hablaba mucho del pasado familiar. Siempre sentí que había secretos, cosas que no me contaban, pero asumí que era el dolor por la pérdida». Damon comenzó a conectar piezas, su mente milenaria trabajando a través de posibilidades. «¿Tu tía está viva?» «Murió hace 3 años, justo antes de que me mudara a México. De hecho, parte de la razón por la que vine aquí fue que encontré una carta suya entre sus cosas, donde mencionaba que nuestra familia tenía raíces en México, algo sobre un antepasado que vivió aquí en el siglo XVI. Esto captó completamente la atención de Damon. El siglo XVI, la época de la conquista, cuando no solo los españoles llegaron a México, sino también otros seres, otras entidades que buscaban aprovechar el caos para establecerse. «¿Tienes esa carta?» Elisa asintió. «En mi apartamento. Nunca le di mucha importancia. Pensé que era solo historia familiar, ya sabes, uno de esos antepasados exóticos que todos creen tener». «Necesito verla», dijo Damon con urgencia. «Si hay una conexión con el pasado, con magia antigua, eso explicaría tu protección. Y si estoy en lo cierto...» Se detuvo, un pensamiento perturbador formándose en su mente. «¿Qué?», presionó Elisa. «Si estoy en lo cierto, no eres solo inmune a mi mordida. Eres inmune a todos los vampiros, tal vez a todas las criaturas sobrenaturales. Eres, literalmente, la mortal que no puede ser tocada por la oscuridad». El peso de esas palabras cayó sobre ambos como una losa. «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Elisa con voz pequeña. Damon la miró con una mezcla de admiración y miedo. «Depende de quién se entere, porque si hay algo que he aprendido en 1000 años, es que la rareza atrae atención, y la atención en nuestro mundo raramente termina bien». Fueron al apartamento de Elisa en La Condesa, un pequeño estudio en un edificio art deco que ella había convertido en una mezcla de galería personal y caos creativo. Mientras ella buscaba la carta, Damon examinó el espacio, notando detalles que había pasado por alto en visitas anteriores. Símbolos grabados sutilmente en el marco de madera de un espejo antiguo, un patrón específico en el bordado de un tapiz colgado en la pared. Incluso la forma en que ella había arreglado ciertas plantas formaba un patrón que él reconocía de grimoires antiguos. «Elisa», llamó, su voz tensa. «¿Decoraste este lugar tú misma?» «Sí, ¿por qué?» Ella salió de su habitación con una caja de madera vieja, porque inconscientemente has creado círculos de protección por todo tu apartamento. Son sutiles, mezclados con tu estilo artístico, pero están ahí. Alguien te enseñó esto, incluso si no recuerdas conscientemente». Elisa miró alrededor de su apartamento con nuevos ojos,
viendo los patrones que Damon señalaba. Yo solo pensé que se veía bien, que tenía sentido estético. Es más que eso, insistió Damon. Es instinto, memoria ancestral. Muéstrame la carta. Elisa abrió la caja y sacó un sobre amarillento con caligrafía antigua. La carta estaba escrita en inglés arcaico, fechada en 1892, de su bisabuela a su abuela. Damon la leyó rápidamente, sus ojos escaneando las líneas con la velocidad de quien ha leído miles de documentos antiguos. Pero fue un párrafo específico el que lo hizo detenerse, su expresión congelándose en algo entre shock y reconocimiento. Debes recordar siempre, querida niña, que nuestra sangre lleva la bendición y la maldición de la bruja de Tenochtitlán. Hace 5 siglos, nuestra antepasada Jimena fue elegida por ella para llevar una protección contra los seres de la noche, aquellos que llegaron con los conquistadores para alimentarse del caos. La magia fluye en nosotras, dormida pero presente, esperando el momento en que sea necesaria. Si alguna vez encuentras a uno de ellos, sabrás por qué estamos protegidas, y también sabrás el precio que debemos pagar. Damon dejó la carta con manos temblorosas, algo que Elisa nunca había visto. Jimena, murmuró, la conozco, o conocí. No a ella directamente, pero sé de la bruja de Tenochtitlán. Todos los inmortales que vivimos en esa época lo sabemos. Era una curandera, una hechicera poderosa que protegió a su pueblo durante la conquista. Hizo un trato con fuerzas antiguas para crear una línea de sangre inmune a nosotros, a los vampiros que llegamos con los europeos para aprovechar la confusión. Pero había un precio, siempre hay un precio en la magia así de poderosa. ¿Qué precio?, preguntó Elisa, su voz apenas un susurro. Damon la miró con ojos que habían visto demasiado. La última descendiente de esa línea está destinada a ser sacrificada, su sangre usada para sellar un portal entre nuestro mundo y el de las entidades más oscuras. Es una profecía, un ritual que debe completarse antes del final del linaje, o el portal se abrirá de todas formas y será peor. El silencio en el apartamento era absoluto, pesado con el peso de siglos de secretos revelados. Elisa se sentó lentamente, procesando la información. Entonces soy la última. No era una pregunta. Si tu tía murió sin hijos y tú eres su única sobrina... Damon dejó la conclusión sin terminar. ¿Y el portal? ¿Cuándo se supone que debe hacerse esto? Damon calculó mentalmente, recordando fragmentos de profecías antiguas que había escuchado en tabernas y reuniones de inmortales a lo largo de los siglos. Según la leyenda, el ritual debe completarse durante el 500 aniversario de la creación del hechizo original. Jimena hizo el trato en 1521, durante la caída de Tenochtitlán. El rostro de Elisa palideció. Eso es dentro de 4 años, 2021. 3 años y medio, corrigió Damon. El ritual específico requiere que sea durante la convergencia lunar, que solo ocurre cada 500 años, y según mis cálculos, eso será en marzo de 2021. Elisa se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Entonces, durante todo este tiempo, mientras vivía mi vida creando arte, mudándome a México sin saber realmente por qué, estaba siendo guiada hacia mi propio sacrificio. ¿No? Damon se acercó a ella poniéndose firme detrás de ella. No, si yo puedo evitarlo. Hay una razón por la cual nos encontramos, Elisa. Tal vez no fue casualidad. Tal vez yo estoy aquí para protegerte, para romper el ciclo. O tal vez estás aquí porque el destino necesita un vampiro para ejecutar el ritual. La pregunta quedó flotando entre ellos, venenosa en su lógica. Damon nunca había considerado eso, pero ahora que ella lo mencionaba, tenía un sentido terrible. No lo haré, dijo con voz férrea.
No importa lo que diga el destino o la profecía. No te lastimaré, no dejaré que nadie te lastime. Elisa se volvió para mirarlo, lágrimas brillando en sus ojos pero no cayendo. ¿Cómo puedes estar seguro? Dijiste que soy la única mortal que no puedes morder. ¿Y si esa es la clave del ritual? ¿Y si mi sangre solo puede ser tomada voluntariamente o por alguien que me ama, haciendo el sacrificio más profundo? La terrible belleza de esa lógica golpeó a Daemon como un puñetazo. En las profecías antiguas, los sacrificios más poderosos siempre requerían amor, voluntad, la entrega completa de uno mismo. Entonces cambiaremos el destino, dijo Daemon, tomando su rostro entre sus manos. He vivido 1000 años siguiendo reglas, evitando el amor, manteniéndome distante. Y mira dónde me llevó, a una existencia vacía, sin propósito. Te encontré, Elisa, y por primera vez en siglos tengo algo por lo que luchar, algo más importante que mi propia supervivencia. Te protegeré, encontraremos una manera de romper la profecía, de cerrar el portal sin tu sacrificio. ¿Y si no hay otra manera? Elisa necesitaba saberlo. ¿Y si mi muerte es la única forma de salvar miles, millones de vidas de lo que sea que esté del otro lado de ese portal? Daemon la miró con una intensidad que habría derretido piedra. Entonces encontraremos una tercera opción, porque así es como sobrevives 1000 años, Elisa. No aceptando los términos que te dan, sino creando los tuyos propios. La besó entonces, no con la pasión desesperada de antes, sino con una ternura que prometía protección, con una profundidad que hablaba de compromiso más allá de la muerte. Y Elisa le devolvió el beso, sabiendo que habían cruzado un punto sin retorno, que su historia de amor estaba entrelazada con profecías antiguas y destinos oscuros, pero decidiendo que valía la pena luchar de todas formas. Los días siguientes fueron una vorágine de investigación. Daemon utilizó todos sus contactos en el mundo sobrenatural, vampiros antiguos que debían favores, brujas que comerciaban en información, incluso algunas criaturas menos agradables que habitaban en los rincones más oscuros de la ciudad eterna. Cada fuente confirmaba partes de la historia. La bruja de Tenochtitlán había sido real, su magia era legendaria, y el portal que había sellado era una puerta a un reino de entidades que se alimentaban del caos y la destrucción. Cerrar ese portal había requerido un pacto de sangre, una línea familiar que serviría como candado viviente. Mientras existiera una descendiente de Jimena, el portal permanecería sellado. Pero cuando la última descendiente muriera, especialmente si era sacrificada en el ritual correcto, el portal se sellaría permanentemente, sin posibilidad de abrirse jamás. Sin embargo, si la última descendiente moría de cualquier otra forma, el portal se abriría lentamente, permitiendo que las entidades se filtraran al mundo. Es un sistema perfecto y terrible, explicó Daemon a Elisa mientras revisaban antiguos textos en su biblioteca privada. Si te sacrifican correctamente, el portal se sella para siempre, salvando el mundo, pero costándote la vida. Si mueres de cualquier otra forma, el portal se abre y todo el infierno se desata. Es como un temporizador con solo 2 posibles finales. ¿Y si simplemente no muero?, sugirió Elisa. ¿Y si encontramos una manera de hacerme inmortal? Si no hay última descendiente, porque la descendiente nunca termina. Daemon había considerado eso. Convertirte en vampiro sería la opción obvia, pero tu inmunidad hace que sea imposible. No puedo morderte, recordarás. Y he consultado con otros vampiros, ninguno puede. Es como si el hechizo de Jimena anticipara ese movimiento. ¿Hay otras formas de inmortalidad? Varias, admitió Daemon. Transformación en licántropo, pero eso requiere ser mordido, mismo problema.
pactos con demonios, pero esos siempre tienen un precio que generalmente es peor que la muerte. Magia oscura que podría extender tu vida indefinidamente, pero eso también viene con corrupción, con la pérdida de tu humanidad de maneras que no querría para ti. Lisa hojeaba un grimorio particularmente antiguo, sus dedos de artista incongruentes, con las páginas llenas de símbolos oscuros. ¿Y qué hay de transferir el linaje? Si pudiera tener una hija, ¿eso no me quitaría el título de última descendiente? Teóricamente sí, dijo Damon lentamente, pero eso solo pospone el problema. Condena a tu hija o nieta a enfrentar lo mismo. ¿Realmente quieres eso? Elisa cerró el libro con frustración. No, por supuesto que no. Pero tiene que haber algo, alguna laguna en este sistema mágico. La magia tiene reglas, estructura, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Damon sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Hablas como una bruja. Hablo como una artista, corrigió Elisa. Todo sistema tiene grietas, espacios negativos que pueden ser explotados. Solo necesitamos ver el problema desde el ángulo correcto. Fue en ese momento que la puerta del penthouse explotó hacia adentro, astillas de madera volando, mientras dos figuras entraban con velocidad sobrenatural. Damon se puso frente a Elisa instantáneamente, sus colmillos extendidos, postura de combate. Los intrusos eran vampiros, eso era obvio, pero no cualquier vampiro. Uno era una mujer de belleza etérea, piel oscura y ojos dorados, vestida con ropas que mezclaban lo antiguo y lo moderno de manera imposible de datar. El otro era un hombre pálido con cicatrices rituales en los brazos visibles, mirada fría y calculadora. Bladius, dijo la mujer con voz melodiosa pero llena de poder. Hace tiempo que no nos vemos, 500 años para ser exactos. Damon la reconoció con un sobresalto. Citlali, pensé que habías muerto en la caída de Tenochtitlán. Casi. Ella sonrió, mostrando colmillos. Pero sobreviví, como tú, y he esperado pacientemente el momento en que la última descendiente de Jimena apareciera. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que el gran Damon Bladius, el vampiro que evita el amor como la plaga, se había enamorado precisamente de ella. Si Yu tocan, los destruyo, amenazó Damon, y había en su voz una oscuridad que Elisa nunca había escuchado, el verdadero monstruo emergiendo. Citlali levantó las manos en un gesto de paz. Calma, amigo viejo. No venimos a lastimar a tu humana. Su acompañante habló por primera vez, su español mezclado con un acento indefinible. Venimos a advertirte. Otros han descubierto su existencia. Vampiros que creen que usar su sangre para cerrar el portal les dará poder, acceso a la magia antigua de Jimena. Y también están aquellos que quieren que el portal se abra, que creen que las entidades del otro lado les concederán favores y poder ilimitado. Un culto, tradujo Damon, su expresión oscureciéndose aún más. Por supuesto, siempre hay un culto. Citlali asintió. El culto del umbral. Han estado buscando a la descendiente durante décadas, y ahora que ella ha aparecido en México, cerca del sitio original del ritual, están convergiendo. Tienes días, tal vez semanas antes de que vengan por ella en serio. Elisa se adelantó, no dejándose esconder completamente detrás de Damon. ¿Y ustedes qué quieren? Si no es mi sangre, ¿qué ganan advirtiéndonos? Citlali la miró con respeto. Valentía. Me gusta. Lo que queremos es simple. No queremos que el portal se abra. Hace 500 años estuve aquí cuando Jimena hizo su pacto. Vi lo que había del otro lado antes de que cerrara la puerta. No son entidades que negocian, no son seres que otorgan favores. Son hambre pura, destrucción encarnada. Si salen, consumirán todo,
mortal e inmortal por igual. Así que nuestro interés es supervivencia, nada más noble ni más complicado que eso. Necesitan que haga el sacrificio, comprendió Elisa. No exactamente, intervino el compañero de Citlali. Necesitamos que te mantengas viva hasta que encontremos otra solución, o que hagas el sacrificio en tus términos, no en los del culto, pero principalmente necesitamos que Daemon deje de buscar la manera imposible de salvarte y acepte la realidad. Daemon gruñó, un sonido que no era nada humano. Nunca. Entonces morirán juntos, dijo Citlali con tristeza genuina. Y el portal se abrirá de todas formas porque tu necedad te ciega a las verdaderas opciones. ¿Qué opciones?, exigió saber Elisa. Citlali sacó un pergamino antiguo de su abrigo. Jimena no era tonta. Sabía que eventualmente su línea terminaría. Por eso dejó instrucciones, un ritual alternativo que podría funcionar si la última descendiente estuviera dispuesta y tuviera un guardián lo suficientemente poderoso para ayudarla. ¿Un guardián? Daemon estaba escuchando ahora, su postura defensiva relajándose un poco. Un vampiro antiguo, específicamente, explicó Citlali. Alguien con más de 1000 años, con poder suficiente para canalizar la magia del sacrificio sin completarlo. En esencia, la descendiente comienza el ritual voluntariamente, abre su sangre al portal, pero antes de que la vida la abandone por completo, el guardián interviene, usando su propia esencia inmortal para sustituir la muerte. Es como un intercambio, vida por inmortalidad. Mortalidad por poder eterno. Suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Daemon con escepticismo. ¿Cuál es el truco? El compañero de Citlali respondió. El truco es que el guardián debe amarla verdaderamente, sin reservas, sin dudas. El amor es lo que permite el intercambio, lo que convence a la magia antigua de aceptar la sustitución. Y el resultado es que ambos quedan vinculados para siempre, no solo emocionalmente, sino mágicamente. Si uno muere, el otro muere. Si uno sufre, el otro sufre. Es la definición misma de compromiso eterno. Elisa miró a Daemon, buscando su reacción. Su rostro era una máscara de concentración, procesando toda la información. ¿Y el portal? Se sella permanentemente, confirmó Citlali. La magia reconoce el sacrificio voluntario y el amor verdadero como pago suficiente. Tal vez incluso más poderoso que la muerte sola, porque requiere que ambos rindan algo. Ella, su mortalidad y vida normal. Él, su soledad cuidadosamente mantenida y su libertad. Es equilibrio perfecto. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el distante sonido de la ciudad nocturna afuera. Daemon finalmente habló, su voz cuidadosamente controlada. ¿Dónde conseguiste ese pergamino? De la misma Jimena, dijo Citlali. Estuve allí cuando lo escribió, en sus últimos días después de que el hechizo la consumiera. Me lo dio porque sabía que yo viviría lo suficiente para ver el final de su linaje, y me hizo prometer que lo entregaría cuando llegara el momento. Y como sé que no es una trampa. No lo sabes, admitió Citlali, pero considera esto. Si quisiera la sangre de tu humana para mí misma o para el culto, podría haberlos atacado ya en lugar de molestarme en explicaciones. El hecho de que estemos hablando en lugar de luchar debería decirte algo. Daemon sabía que tenía razón, pero su naturaleza desconfiada luchaba contra aceptarlo tan fácilmente. Fue Elisa quien rompió el impas. Quiero intentarlo. Todos la miraron. Elisa, no sabemos si es seguro, comenzó Daemon. No sabemos si algo es seguro, lo interrumpió ella, pero esta opción al menos nos da una oportunidad de estar juntos, de cerrar el portal, de salvar vidas.
¿No es eso mejor que seguir corriendo o esperar a que el culto me encuentre? Podrías morir de todas formas, argumentó Damon. Si algo sale mal con el ritual, entonces moriré intentando hacer lo correcto, dijo Elisa con firmeza. En lugar de morir huyendo o siendo sacrificada por fanáticos, prefiero tener agencia en mi propia historia, Damon. Eso es lo que significa ser mortal, tomar decisiones sabiendo que podrían ser las últimas. Damon la miró con una mezcla de orgullo, terror y amor tan intenso que casi dolía. Eres la persona más valiente que he conocido en 1000 años. Citlali intervino suavemente. El ritual requiere preparación. Necesitamos ir al sitio original, las ruinas de Tenochtitlán bajo el centro histórico. Necesitamos hacerlo durante la luna llena, que es en 3 noches, y necesitamos asegurarnos de que el culto no interfiera. ¿Cuántos son?, preguntó Damon, su mente estratégica ya trabajando. 12, respondió el compañero de Citlali. Vampiros, algunos hechiceros humanos corruptos, incluso un par de licántropos que creen que las entidades les otorgarán territorio. Son una mezcla desordenada pero peligrosa. Necesitaremos ayuda, dijo Damon. Conozco a otros vampiros antiguos que me deben favores. Y hay una manada de licántropos en Coyoacán que no tolerará competencia en su territorio. Si puedo convencerlos de que el culto es amenaza común... Citlali sonrió. Ya estás pensando como el estratega que eras. Bien, tenemos 3 días para prepararnos. Reuniremos aliados, fortificaremos el sitio del ritual y nos aseguraremos de que cuando llegue el momento nada interrumpa lo que debe hacerse. Los 3 días siguientes fueron una preparación frenética. Damon activó cada contacto, cada favor owed a lo largo de siglos. Vampiros que no había visto en décadas aparecieron, algunos por lealtad, otros por deuda, todos reconociendo que un portal abierto amenazaría su existencia tanto como la de los humanos. La manada de Coyoacán, liderada por una licántropo llamada Sofía, cuya familia había protegido la zona durante generaciones, acordó ayudar después de que Damon le mostrara evidencia del culto operando en su territorio. Incluso algunos hechiceros independientes, aquellos que no seguían las tradiciones oscuras del culto, ofrecieron sus servicios, creando barreras protectoras y amuletos de protección. Elisa, por su parte, preparó su mente y espíritu. Citlali le enseñó meditaciones antiguas, formas de fortalecer su voluntad y su conexión con su linaje. La magia reconocerá tu intención, le explicó Citlali. Debes estar completamente segura, sin vacilación, sin miedo. El miedo corrompe el ritual, convierte el sacrificio en simple derramamiento de sangre. Elisa practicó, visualizando el momento, preparándose mentalmente para lo que vendría. En sus noches de insomnio, Damon se quedaba con ella, hablándole de sus siglos de existencia, compartiendo memorias que nunca había revelado a nadie. Le contó sobre el día que fue convertido, un caballero medieval traicionado por su propio hermano, dejado para morir en un campo de batalla, hasta que un vampiro antiguo le ofreció una segunda oportunidad a un precio terrible. Le habló de amores pasados que nunca fueron reales, conexiones superficiales que mantenían su soledad intacta. Tú eres diferente, le confesó en una de esas noches, mientras la ciudad dormía abajo. Contigo, por primera vez, siento que podría ser algo más que el monstruo que me convertí. La noche de la luna llena llegó demasiado rápido. El grupo se reunió en un punto de acceso secreto bajo la Catedral Metropolitana, una entrada a las antiguas catacumbas que pocos conocían. Damon había reunido una fuerza impresionante. 12 vampiros antiguos, cada uno con al menos 300 años de existencia, la manada de licántropos de Sofía, que sumaba 20 guerreros,
y 5 hechiceros que formaron un círculo protector alrededor del sitio del ritual. Las catacumbas se extendían como un laberinto bajo el centro histórico, pasadizos construidos sobre ruinas prehispánicas, los restos de Tenochtitlán mezclados con la arquitectura colonial española. Era un lugar donde el pasado y el presente se fusionaban, donde la magia antigua aún pulsaba en las piedras. Citlali los guió más profundo, a través de túneles estrechos y cámaras olvidadas, hasta llegar a una sala circular que claramente era precolombina. Las paredes estaban cubiertas de glifos aztecas, y en el centro había un altar de piedra volcánica con inscripciones que brillaban débilmente con luz propia. «Este es el lugar», anunció Citlali con reverencia. Aquí Ximena realizó su ritual original. Aquí selló el portal hace 500 años. Daemon podía sentir el poder emanando del espacio, una energía que hacía que su piel inmortal hormigueara. Elisa se acercó al altar, tocándolo con dedos temblorosos, y por un momento pareció escuchar susurros en un idioma que no conocía, pero de alguna forma comprendía. «Ella está aquí», murmuró. «Ximena, puedo sentirla, su presencia, su magia, me está llamando». «Ese es tu linaje reconociendo su origen», explicó Citlali. «La sangre habla a la sangre, especialmente en un lugar como este». Sofía, la líder de los licántropos, entró corriendo por uno de los túneles. «El culto está aquí, docenas de ellos, convergiendo desde todas las direcciones. Nuestras líneas exteriores ya están comprometidas». Daemon maldijo en un idioma muerto hace siglos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Minutos, tal vez. Son más de los que anticipamos, y tienen algún tipo de artefacto que está rompiendo nuestras barreras mágicas». Citlali miró el cielo visible a través de una abertura en el techo de la caverna, calculando la posición de la luna. «La luna está en posición óptima ahora. Si vamos a hacer esto, debe ser ya». Elisa se volvió hacia Daemon, y en sus ojos había determinación, pero también miedo, la hermosa y terrible humanidad que él amaba. «Estoy lista». Daemon la tomó de las manos, su rostro una máscara de emociones en conflicto. «Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Si algo sale mal, entonces sale mal juntos», lo interrumpió ella. «Eso es lo que significa amarte, Daemon. No es solo los buenos momentos, es estar dispuesta a arriesgarlo todo». Él la besó entonces, un beso que contenía 1000 años de soledad y el peso de un futuro incierto. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas que nunca caerían. «Te amo, Elisa Thorne. En 1000 años nunca pensé que diría esas palabras y las sintiera verdaderamente». «Y yo te amo, Daemon Bladius», respondió ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Citlali comenzó a dibujar símbolos alrededor del altar con polvo que brillaba con luz plateada. El ritual requiere que Elisa se corte voluntariamente, dejando que su sangre toque el altar. Eso activará el portal, comenzará el proceso. «Daemon, tú debes estar preparado para el momento exacto en que su fuerza vital comience a desvanecerse. Demasiado pronto y el ritual no reconocerá el sacrificio. Demasiado tarde y ella morirá antes de que puedas intervenir». «¿Cómo sabré el momento exacto?», preguntó Daemon, su voz tensa. «Lo sabrás», dijo Citlali con certeza. «El vínculo entre ustedes ya existe, aunque no haya sido consumado con sangre. Tu naturaleza vampírica sentirá el momento en que la vida y la muerte se balanceen en el filo. Entonces debes morderla, tomar su sangre, pero en lugar de drenarla, debes darle de la tuya. Es un intercambio, vida por vida, mortalidad por inmortalidad». El sonido de batalla erupcionó en los túneles circundantes, gritos y rugidos que se acercaban.
¡Ahora!, gritó Sofía, transformándose en su forma de lobo, corriendo a unirse a la defensa. Los vampiros aliados se posicionaron en las entradas, listos para contener al culto el mayor tiempo posible. Elisa subió al altar, y Citlali le entregó un cuchillo ceremonial, la hoja hecha de obsidiana negra que parecía absorber la luz. En tu idioma, o en el de Jimena, las palabras no importan, instruyó Citlali. Lo que importa es la intención. Ofrece tu sangre voluntariamente para salvar a otros, por amor, no por miedo. Elisa tomó el cuchillo con manos que ya no temblaban. Miró a Daemon una última vez como la mortal que era, memorizando su rostro, sus ojos oscuros que habían visto siglos, pero que ahora la miraban como si ella fuera lo único que había valido la pena ver. Luego, con un movimiento deliberado, deslizó la hoja a través de su palma, dejando que la sangre goteara sobre el altar de piedra antigua. El efecto fue inmediato y aterrador. El altar se iluminó con luz que no era luz, oscuridad que brillaba, una contradicción visual que dolía mirar. Los glifos en las paredes cobraron vida, moviéndose como serpientes de fuego frío, y del altar mismo comenzó a emerger algo, una presencia que empujaba contra la realidad, algo que no debería existir en este mundo. Elisa jadeó, sintiendo que su fuerza vital era succionada hacia esa presencia hambrienta. El cuchillo cayó de sus manos mientras se aferraba al altar, luchando por mantenerse consciente. Daemon, susurró, y había mundos de significado en ese nombre. Daemon podía sentirlo, ese momento preciso que Citlali había descrito. La vida de Elisa se balanceaba en el filo más delgado, a segundos de caer hacia la oscuridad, y con esa percepción vino el terror absoluto de que esto no funcionaría, de que la perdería, de que 1000 años de existencia no habían sido preparación suficiente para este momento. Pero entonces recordó sus palabras. Juntos. Si esto funcionaba, estarían juntos. Si fallaba, al menos habría amado verdaderamente una vez. 3. Con velocidad sobrenatural, Daemon saltó al altar, tomando a Elisa en sus brazos. Esta vez, cuando acercó sus colmillos a su cuello, no hubo barrera invisible, no hubo repulsión. El hechizo de protección había terminado en el momento en que ella ofreció su sangre voluntariamente. Sus colmillos penetraron su piel con facilidad, y el sabor de su sangre explotó en su boca como nada que hubiera experimentado antes. Era vida pura, magia antigua, amor concentrado en forma líquida. Cada célula de su cuerpo inmortal gritó de placer y reconocimiento. Este era su vínculo, su pareja, la otra mitad que había buscado sin saber durante 1000 años. Pero se forzó a detenerse, a no tomar demasiado. Mordió su propia muñeca, rasgando la piel hasta que su sangre, oscura y antigua, brotó libremente. Presionó la herida contra los labios de Elisa. «Bebe», ordenó con voz urgente, «bebe y vive». Elisa, débil y al borde de la inconsciencia, obedeció. La sangre de Daemon entró en su boca, y fue como tragar fuego líquido, como ser incendiada y congelada simultáneamente. Cada nervio de su cuerpo se encendió con sensaciones nuevas, imposibles. Podía escuchar el corazón de Daemon, que normalmente no latía, comenzar a latir en sincronía con el suyo que se desaceleraba. Podía ver sus memorias, fragmentos de 1000 años en flashes rápidos, batallas medievales, el rostro del vampiro que lo convirtió, noches solitarias en ciudades que ya no existían, y sobre todo, el momento en que la vio por primera vez en la galería, el instante en que su existencia adquirió significado nuevo. Y Daemon
Podía ver las suyas, una niña huérfana llorando en un funeral, una adolescente descubriendo el arte como escape, una mujer joven llegando a México buscando algo que no sabía nombrar y luego encontrándolo en un vampiro antiguo que fingía ser humano. El portal en el altar rugió, exigiendo el sacrificio prometido, pero algo cambió. La magia antigua reconoció lo que estaba sucediendo, el intercambio de vida por vida, el amor verdadero manifestándose en la forma más literal posible. Los glifos cambiaron de color, de rojo sangre a dorado brillante. Citlali observaba con asombro y alivio. «Está funcionando», susurró. «Los dioses antiguos están aceptando el sacrificio». El cuerpo de Elisa convulsionó en los brazos de Daemon mientras la transformación tomaba lugar. No era la transformación típica de vampiro que tomaba días de agonía. Era algo diferente, algo único. Su mortalidad se quemaba, pero no desaparecía completamente. Se fusionaba con la inmortalidad de Daemon en una alquimia que nadie había presenciado antes. Sus ojos se abrieron de golpe. Y ya no eran completamente ámbar, ahora tenían vetas de dorado sobrenatural que brillaban con luz propia. Podía sentir todo, el poder fluyendo a través de las piedras antiguas, los latidos de corazones en los túneles donde aún se libraba la batalla, y sobre todo a Daemon, no solo cerca de ella, sino dentro de ella, sus emociones entrelazadas con las suyas de una manera tan íntima que era imposible distinguir dónde terminaba una y comenzaba el otro. Elisa. La voz de Daemon estaba llena de esperanza y miedo. Ella se incorporó, probando su nuevo cuerpo, sintiendo la fuerza que corría por sus venas, una combinación de poder vampírico y algo más, algo que venía de su linaje, de la magia de Jimena. «Estoy aquí», respondió, y su voz sonaba igual, pero tenía una resonancia que no estaba antes. «Estoy diferente, pero estoy aquí». El portal en el altar comenzó a cerrarse, no con el colapso violento que habría ocurrido con su muerte, sino con una finalidad tranquila, como una puerta cerrándose suavemente. La presencia hambrienta del otro lado retrocedió, reconociendo que la deuda estaba pagada, el sacrificio aceptado. En un último destello de luz dorada, el portal se selló completamente, y donde antes había estado el punto de apertura, ahora solo quedaba piedra sólida, como si nunca hubiera existido una grieta entre mundos. Citlali cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro antiguo. «Lo lograste. 500 años esperando, y realmente lo lograste». El compañero de Citlali entró corriendo. «El culto se está retirando». Cuando el portal se cerró, el artefacto que usaban explotó, mató a varios de los suyos. Los demás están huyendo. Sofía apareció, de vuelta en forma humana, aunque cubierta de sangre que no era suya. «Sufrimos algunas bajas, pero resistimos. La ciudad está a salvo». Daemon ayudó a Elisa a bajar del altar, sosteniéndola mientras ella se acostumbraba a su nueva naturaleza. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, escaneando su rostro en busca de señales de dolor o arrepentimiento. Elisa consideró la pregunta cuidadosamente. «Me siento completa, como si toda mi vida hubiera sido preparación para este momento. Puedo sentirte, Daemon. No solo emocionalmente, puedo sentir tu hambre, tu alivio, tu amor. Es abrumador, pero también es hermoso». «El vínculo es permanente», explicó Citlali, levantándose y limpiando sus lágrimas. «Ustedes son, literalmente, dos mitades de un todo ahora. Y Elisa, tú no eres completamente vampiro. La magia de Jimena te transformó en algo único, algo que nunca hemos visto. Aún tienes elementos de tu humanidad. Tu alma mortal está intacta, pero fusionada con poder inmortal». «¿Qué significa eso?», preguntó Elisa. «Significa que puedes caminar bajo el sol sin consecuencia», dijo Citlali,
con una sonrisa. Significa que puedes comer comida mortal si lo deseas, aunque no la necesitarás. Significa que tienes lo mejor de ambos mundos, pero también las vulnerabilidades. Si Daemon muere, tú mueres. Si tú mueres, él muere. Son literalmente inseparables ahora. Daemon tomó la mano de Elisa entrelazando sus dedos. No hay nadie más con quien preferiría estar eternamente encadenado. Elisa sonrió, y había en esa sonrisa la mezcla perfecta de su humanidad anterior y su nueva naturaleza. Tampoco yo. Los días siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Daemon enseñó a Elisa los aspectos prácticos de su nueva existencia, cómo controlar la sed de sangre que ahora sentía, aunque menos intensa que un vampiro completo, cómo usar la velocidad y fuerza sobrenatural que ahora poseía, cómo navegar el mundo de los inmortales que ahora era también su mundo. Pero Elisa también le enseñó a él cómo volver a apreciar un amanecer, algo que había evitado durante siglos, pero que ahora podían experimentar juntos. Cómo encontrar belleza en lo efímero, incluso siendo inmortales. Cómo mantener conexión con la humanidad que él había perdido hacía tanto tiempo. Visitaron su apartamento en la Condesa, que ahora sentían como si perteneciera a otra vida. Las obras de arte que Elisa había creado como mortal parecían proféticamente conectadas a su destino. Siempre pinté sobre umbrales, sobre el espacio entre mundos, observó ella, mirando sus instalaciones con ojos nuevos, como si supiera que algún día cruzaría uno permanentemente. Citlali y su compañero se convirtieron en aliados cercanos, compartiendo conocimientos sobre el mundo sobrenatural que Elisa ahora habitaba. Sofía y su manada ofrecieron su amistad, reconociendo que la pareja había salvado la ciudad de una amenaza existencial. Incluso otros vampiros antiguos que habían ayudado en la batalla comenzaron a tratarlos con un respeto nuevo, no solo a Daemon por su poder y edad, sino a ambos como una unidad única en la historia inmortal. Una noche, mientras caminaban por las calles del centro histórico, pasando sobre las ruinas de Tenochtitlán que yacían bajo sus pies, Elisa se detuvo frente a una galería que mostraba arte contemporáneo. Extraño crear, admitió. Esta nueva existencia es emocionante, pero el arte siempre fue mi forma de procesar el mundo. Daemon la abrazó desde atrás, su barbilla apoyada en su hombro. Entonces crea, tienes la eternidad ahora para perfeccionar tu arte, para crear cosas que ningún mortal podría siquiera imaginar. Piensa en las instalaciones que podrías hacer con siglos de experiencia, con percepción sobrenatural. Los ojos de Elisa se iluminaron con posibilidad. Tienes razón. Podría crear arte que capture lo que significa estar entre mundos, ser humano e inmortal a la vez. Podría usar mi perspectiva única para mostrar cosas que otros no pueden ver. Y yo podría ser tu modelo eterno, bromeó Daemon, besando su cuello, donde las marcas de sus colmillos aún eran visibles, un recordatorio permanente de su vínculo. Elisa rió, el sonido llevando en la noche silenciosa. Un vampiro milenario posando para un artista inmortal. Suena como el inicio de una historia interesante. Nuestra historia, corrigió Daemon, y apenas está comenzando. Caminaron juntos por las calles que Daemon había recorrido durante siglos, pero esta vez todo se sentía nuevo, transformado por la presencia de Elisa a su lado. La ciudad eterna pulsaba con vida nocturna, luces de neón mezclándose con sombras antiguas, modernidad construida sobre ruinas que guardaban secretos milenarios. Era el lugar perfecto para dos seres que existían entre mundos, atados por amor más fuerte que cualquier magia, listos para enfrentar la eternidad juntos. Meses después, Elisa inauguró una nueva exposición en una galería prestigiosa de Polanco.
La serie se titulaba Umbral Eterno y consistía en instalaciones que capturaban la experiencia de transformación, de cruzar de un estado de ser a otro. Los críticos la alabaron sin saber que cada pieza era autobiográfica, reflejando su propio viaje de mortal a algo más. Damon asistió a la inauguración con orgullo, observando a su compañera navegar el mundo del arte con la confianza de quien ya no teme al tiempo, quien sabe que tiene siglos para perfeccionar su visión. Mientras Elisa hablaba con coleccionistas y otros artistas, Damon sintió a través de su vínculo su felicidad, su satisfacción de haber encontrado una manera de fusionar su vida anterior con su nueva existencia. Y en ese momento, parado en una galería llena de mortales que no tenían idea de la verdadera naturaleza de la artista que admiraban, Damon comprendió algo fundamental. La inmortalidad no se trataba solo de sobrevivir siglos, sino de encontrar razones para querer vivirlos. Esa noche, de regreso en el penthouse, se pararon en el balcón mirando la ciudad extenderse hasta el horizonte. La luna brillaba sobre la metrópolis, iluminando edificios modernos construidos sobre historia antigua, una ciudad que, como ellos, existía en múltiples tiempos a la vez. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Damon, aunque a través de su vínculo ya conocía la respuesta. Ni por un segundo, respondió Elisa tomando su mano. Esta vida es extraña, complicada, a veces aterradora, pero es nuestra, y no la cambiaría por nada. Damon la atrajo hacia él, abrazándola mientras el viento nocturno jugaba con su cabello. Hace 1000 años, nunca imaginé que terminaría aquí, en esta ciudad, con alguien que me hace querer ver los próximos 1000 años. Entonces es bueno que tengas los próximos 1000 años garantizados, dijo Elisa con una sonrisa, porque no planeo ir a ninguna parte. Se besaron bajo la luna, dos seres que habían desafiado profecías antiguas, que habían transformado un destino de sacrificio en una historia de amor eterno. En algún lugar bajo la ciudad, en las catacumbas donde habían realizado su ritual, la magia antigua de Ximena resonaba con aprobación. Había creado su hechizo hace 500 años, no solo para proteger al mundo de las entidades oscuras, sino con la esperanza de que algún día una de sus descendientes encontrara una manera de romper el ciclo del sacrificio. Elisa había hecho precisamente eso, no a través de evasión o cobardía, sino a través de valentía y amor verdadero. El portal estaba sellado, la ciudad estaba a salvo, y dos almas que nunca debieron encontrarse habían forjado un vínculo que trascendía la vida y la muerte. La ciudad eterna continuaba pulsando abajo, sus habitantes mortales e inmortales coexistiendo en ignorancia mutua, cada uno viviendo sus vidas sin saber cuán cerca habían estado del apocalipsis. Pero Damon y Elisa sabían, y ese conocimiento hacía cada momento más precioso, cada noche juntos más significativa. En las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Damon manejaba sus negocios con eficiencia renovada, ya no solo acumulando riqueza por inercia, sino con propósito, construyendo un futuro para ambos. Elisa se sumergió en su arte con pasión intensificada, creando obras que comenzaban a atraer atención internacional. Juntos exploraron aspectos del mundo sobrenatural que Damon nunca había considerado importantes antes. Alianzas con otras facciones, construcción de redes de seguridad para inmortales que preferían vivir en paz, incluso mediación de conflictos que anteriormente habría ignorado. Se estaban convirtiendo en algo que la comunidad inmortal no había visto en mucho tiempo. Líderes no por poder puro, sino por el respeto que inspiraban.
Su historia se difundió entre vampiros, licántropos, brujos y otras criaturas que habitaban las sombras. La pareja que había sellado un portal antiguo, que había transformado una profecía de muerte en un testimonio de amor. Algunos los admiraban, otros los envidiaban, pero todos reconocían que habían cambiado algo fundamental en el orden establecido. Una tarde, mientras Elisa pintaba en su nuevo estudio que Damon había construido para ella en el penthouse, él se sentó a observarla trabajar. La luz del atardecer entraba por los ventanales, bañándola en tonos dorados que hacían brillar las vetas sobrenaturales de sus ojos. Ella trabajaba en una pieza grande, abstracta pero evocativa, que de alguna manera capturaba la sensación de estar suspendido entre dos mundos. ¿En qué piensas?, preguntó ella sin dejar de pintar, sintiendo su mirada a través de su vínculo. En cómo un vampiro, que había renunciado a sentir hace siglos, se encuentra ahora sintiendo demasiado, admitió Damon. Cada emoción está amplificada a través de nuestro vínculo. Tu alegría es mi alegría, tu satisfacción es mi satisfacción. Es abrumador a veces. Elisa dejó su pincel y se acercó a él, limpiándose las manos manchadas de pintura en un trapo. ¿De manera buena o mala? De la mejor manera posible, aseguró Damon, atrayéndola a su regazo. Me recuerda que estoy vivo, o al menos lo más cerca de vivo que un vampiro puede estar. Si este contenido te está gustando, recuerda suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos sigues. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando estas historias. Elisa acomodó su cabeza en su hombro, respirando su aroma, que ahora podía detectar en capas complejas que su nariz mortal nunca habría percibido. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca nos hubiéramos conocido. Si hubiera ignorado esa inauguración, si tú hubieras decidido no asistir. Pero no lo hicimos, dijo Damon, acariciando su cabello. Y no creo que fuera coincidencia. Citlali dijo algo antes del ritual, algo sobre que el destino nos había puesto en el camino del otro. Tal vez siempre estuvimos destinados a encontrarnos, a crear esta solución que nadie más podría haber logrado. Destino o casualidad, no importa, decidió Elisa. Lo que importa es que estamos aquí ahora, juntos, con toda la eternidad frente a nosotros. Permanecieron así mientras el sol terminaba de ponerse, dando paso a la noche que era su dominio natural. Y cuando las estrellas emergieron sobre la ciudad eterna, salieron juntos a explorarla una vez más. Dos inmortales enamorados caminando por calles antiguas, escribiendo su propia leyenda en una ciudad construida sobre incontables historias olvidadas. El mundo sobrenatural eventualmente se adaptó a su existencia. Los vampiros aprendieron que Damon Bladius había encontrado algo que ninguno de ellos había logrado en milenios. Un verdadero compañero eterno, no un subordinado o un amante temporal, sino un igual con quien compartir la carga y el regalo de la inmortalidad. El culto del umbral se disolvió después de su derrota, sus miembros dispersándose o siendo eliminados por aquellos que los habían tolerado solo mientras parecían útiles. Las ruinas bajo el centro histórico fueron selladas más completamente, protegidas por hechizos que Citlali y sus aliados brujos colocaron para asegurar que nadie intentara reabrir el portal que tan costosamente habían cerrado. La vida, o lo que pasaba por vida para los inmortales, continuó. Pero para Damon y Elisa, cada noche traía nuevos descubrimientos. Ella exploraba los límites de su nueva naturaleza, encontrando que podía hacer cosas que ningún vampiro o mortal podía.
Caminar en espacios consagrados que repelían a los no muertos, tocar objetos mágicos que quemaban a otros inmortales, incluso ocasionalmente tener premoniciones sobre eventos futuros, un regalo de su linaje de Jimena que la transformación había despertado completamente. Damon, por su parte, redescubrió aspectos de sí mismo que había enterrado bajo siglos de cinismo. Su capacidad para la compasión, su deseo de proteger no solo a Elisa, sino a otros más débiles, su interés renovado en el arte y la cultura que había dejado de apreciar hacía mucho tiempo. Juntos formaron algo raro en el mundo sobrenatural, una pareja que se complementaba perfectamente, cada uno cubriendo las debilidades del otro, cada uno amplificando las fortalezas del otro. Visitaron lugares que Damon había conocido en siglos pasados, mostrándole a Elisa el mundo a través de ojos que habían visto su transformación a lo largo del tiempo. Fueron a Europa, caminando por castillos, donde Damon había vivido en la Edad Media, visitando museos que contenían arte que él había visto crear en tiempo real. Viajaron a Asia, explorando templos antiguos y ciudades modernas, donde comunidades de inmortales existían en equilibrio delicado con el mundo mortal. En cada lugar, Elisa dibujaba, pintaba, fotografiaba, capturando su viaje en formas artísticas que eventualmente compilaría en exposiciones que mostrarían el mundo de maneras que los mortales interpretarían como imaginación brillante, sin saber que estaban viendo literalmente a través de ojos inmortales. Pero siempre regresaban a Ciudad de México, a la ciudad eterna que había sido testigo de su transformación. Se sentía apropiado vivir en una metrópolis construida sobre las ruinas de otra civilización, un lugar donde el pasado y el presente coexistían en cada calle, cada edificio. Era un reflejo de lo que eran. Seres que existían en múltiples tiempos simultáneamente, llevando historia antigua mientras creaban futuro nuevo. Una noche, 2 años después del ritual, estaban en Chapultepec, el bosque antiguo que había sido refugio de emperadores aztecas y ahora era parque público para millones. Caminaban por senderos desiertos a medianoche, disfrutando la paz que el lugar ofrecía. ¿Crees que Jimena sabía?, preguntó Elisa repentinamente. ¿Que su linaje terminaría así? Damon consideró la pregunta. Si era tan poderosa como las leyendas sugieren, probablemente vio múltiples futuros posibles. Tal vez este era el mejor de ellos, o tal vez simplemente el que eligió hacer posible con su magia. Me gustaría pensar que lo aprueba, dijo Elisa. Está en paz, sabiendo que su sacrificio no fue en vano, que protegió al mundo y eventualmente dio lugar a algo hermoso. Lo está, dijo una voz que no era de Damon. Ambos se voltearon bruscamente para encontrar una figura de pie bajo un árbol antiguo. Era una mujer indígena, vestida con ropas que parecían ser de otra época pero también atemporales, su rostro sereno, pero marcado con poder visible. Damon reconoció inmediatamente la presencia de magia antigua, el tipo que solo los seres más poderosos emanaban. ¿Quién eres?, exigió, poniéndose protectoramente frente a Elisa. La mujer sonrió. Soy lo que queda de Jimena, un eco de su espíritu atado a la magia que creó. Cuando sellaron el portal con su ritual, rompieron también las cadenas que me mantenían observando desde las sombras. Finalmente puedo descansar, pero quería conocer a mi descendiente antes de desaparecer completamente. De Nan, Elisa se adelantó, mirando al espíritu de su antepasada con asombro y respeto. ¿Realmente eres ella? Un fragmento, admitió el espíritu, pero suficiente para estar orgullosa de ti, niña. Enfrentaste tu destino con valentía. Encontraste una solución donde yo solo había visto sacrificio, y tú, vampiro antiguo, se volvió hacia Damon.
Protegiste lo que es precioso en lugar de simplemente consumirlo. Eso requiere fuerza de un tipo que muchos inmortales nunca desarrollan. ¿Viniste solo para decirnos eso?, preguntó Daemon cauteloso pero curioso. Vine para darles un regalo, dijo Jimena. Mi magia ya no es necesaria para mantener el portal cerrado gracias a ustedes, así que la libero. La paso completamente a ti, Elisa. Úsala sabiamente para proteger, para crear, para mantener el equilibrio entre los mundos que ahora habitas. El espíritu tocó la frente de Elisa, y un brillo dorado se extendió desde el punto de contacto, filtrándose a través de su cuerpo. Elisa jadeó mientras sentía poder antiguo fusionarse con su ser, conocimiento de hechizos y rituales fluyendo a su conciencia. No era solo poder bruto, sino entendimiento, sabiduría acumulada a lo largo de una vida dedicada a proteger a otros. Cuando el brillo se desvaneció, el espíritu de Jimena parecía más tenue, menos sólida. Ahora puedo finalmente irme. Mi tarea está completa. Mi linaje está en buenas manos. Gracias, dijo Elisa, lágrimas corriendo por sus mejillas, por todo lo que sacrificaste, por el futuro que nos diste. El sacrificio solo tiene significado si conduce a algo mejor, dijo Jimena, su voz ya comenzando a desvanecerse. Y esto es definitivamente mejor. Amen bien, vivan bien, protejan lo que es valioso. Esa es mi última voluntad para ustedes. Y con esas palabras, el espíritu se disolvió en partículas de luz que se dispersaron en el viento nocturno, llevándose consigo los últimos restos de la bruja de Tenochtitlán. Elisa y Daemon permanecieron en silencio por un largo momento, procesando el encuentro. Finalmente, Elisa habló, su voz cargada de emoción. Tengo su poder ahora. Toda su magia, su conocimiento, es abrumador. Daemon la abrazó, anclándola con su presencia. Aprenderás a manejarlo como has aprendido todo lo demás, y yo estaré contigo en cada paso. Los años siguientes demostraron la verdad de esas palabras. Elisa dominó la magia que había heredado, convirtiéndose en una bruja poderosa, además de ser inmortal. Usó su poder no para dominar, sino para proteger, creando santuarios para criaturas sobrenaturales perseguidas, mediando en disputas que amenazaban con exponer el mundo oculto al escrutinio mortal, incluso ocasionalmente ayudando a mortales que tropezaban con peligros mágicos que no comprendían. Daemon se convirtió en su socio en todo esto, usando su experiencia y recursos para complementar su poder mágico. Juntos formaron una red de aliados y protegidos que se extendía por todo México y más allá. Se convirtieron en figuras legendarias en el mundo sobrenatural, pero leyendas de tipo diferente que la mayoría de los inmortales aspiraban ser. No eran temidos por su crueldad o poder destructivo, sino respetados por su justicia y su compromiso con mantener el equilibrio. Su amor se convirtió en algo mítico en sí mismo, prueba de que incluso en la oscuridad del mundo sobrenatural, la luz podía existir. Décadas pasaron, luego un siglo. El mundo mortal se transformó alrededor de ellos. Nuevas tecnologías, nuevos conflictos, nuevas culturas emergiendo mientras otras desaparecían. Pero Daemon y Elisa permanecieron constantes, su amor solo profundizándose con el tiempo en lugar de desvanecerse. Renovaban su compromiso el uno con el otro, no a través de ceremonias formales, sino a través de pequeños actos diarios. Daemon trayéndole flores que sabía que ella adoraba. Elisa pintando retratos de él que capturaban no solo su apariencia, sino su esencia. Ambos compartiendo momentos silenciosos en su balcón, mirando la ciudad que había sido testigo de su historia. Ocasionalmente se encontraban con otros inmortales que habían conocido el amor,
pero la mayoría admitía que lo que Damon y Elisa compartían era diferente, más profundo. Era el tipo de conexión que trascendía tiempo y circunstancia, que se volvía más fuerte con cada desafío enfrentado juntos. Y había desafíos, por supuesto, enemigos que buscaban su poder, conflictos que requerían su intervención, momentos en que incluso su vínculo era probado. Pero siempre emergían más fuertes, su conexión pulida por la adversidad, hasta brillar como diamante indestructible. En una noche particularmente tranquila, 150 años después de su ritual, se pararon una vez más en el balcón de su penthouse. La ciudad eterna había cambiado dramáticamente, rascacielos aún más altos, tecnología que habría parecido magia para los contemporáneos mortales de Damon, pero la esencia permanecía la misma. Era un lugar de historia estratificada, de mundos superpuestos, el hogar perfecto para dos seres que existían entre categorías. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Elisa, apoyada contra él, su cabeza en su pecho, donde una vez no latió corazón, pero ahora latía en ritmo con el suyo. Cuando era mortal, cuando eras un vampiro solitario, ¿alguna vez soñaste que terminaríamos aquí? Nunca, admitió Damon. Los vampiros no sueñan, no realmente. Planeamos, calculamos, sobrevivimos. Pero soñar con algo como esto habría parecido imposible, una fantasía cruel. Y ahora es nuestra realidad, dijo Elisa con satisfacción. La imposibilidad hecha real a través de amor y valentía. Damon la besó. Un beso que contenía 150 años de historia compartida y la promesa de siglos más por venir. Cuando se separaron, ambos sonreían, esas sonrisas que solo las parejas que han atravesado el infierno juntas y emergido intactas pueden compartir. A la eternidad, brindó Damon, levantando una copa de vino que no necesitaba beber, pero disfrutaba por el ritual de ello. A la eternidad juntos, corrigió Elisa, tocando su copa contra la de él. El sonido del cristal resonó en la noche, un tono claro y perfecto que se llevó en el viento sobre la ciudad. Abajo, millones de vidas mortales se desarrollaban, cada persona con sus propias historias, sus propios amores, sus propios destinos. Y arriba, dos inmortales que habían desafiado profecías y transformado maldiciones en bendiciones, observaban con cariño, guardianes silenciosos de un mundo que nunca sabría completamente lo cerca que había estado de la destrucción, ni el amor extraordinario que lo había salvado. La ciudad eterna seguía pulsando, su corazón latiendo en ritmo con el de sus innumerables habitantes. Y en algún lugar en esa sinfonía de vida, los latidos sincronizados de Damon y Elisa agregaban su propia nota única, un recordatorio de que el amor verdadero no solo sobrevive a la muerte, sino que puede trascenderla completamente, creando algo nuevo, algo hermoso, algo eterno.